En este vídeo, pues la cuestión 1.2 de la EBAU de Galicia de 2024, ahora se llama PAU, y un ejercicio de campo eléctrico, ¿vale? Para revisar estos conceptos de potencial eléctrico, trabajo e intensidad de campo eléctrico. Entonces, esta es una cuestión un poquito curiosa. Dice, en una región del espacio en la que potencial eléctrico es constante, la intensidad del campo eléctrico es constante, nula o tiene un valor dependiente del punto considerado. Vale, entonces vamos a hacer un pequeño esquema para entender qué es lo que sucede con el potencial. Vamos a suponer que tenemos una carga en un punto determinado, positiva para que sea pues, un poquito más sencillo para nosotros ahora mismo. Entonces esa carga a su alrededor va a generar unas superficies equipotenciales, como hemos visto. Pues habrá unas superficies equipotenciales. Uy, me ha quedado en rojo. Vamos a ponerlas en rojo. Ahora sí. Pues una superficie equipotencial. Vamos con otra superficie equipotencial. A ver, superficie equipotencial roja. Vale, con un par de ellas nos llega. Bien, entonces sabíamos que el potencial en estos casos tendremos un potencial 1 y un potencial 2. Sabemos también que las líneas de campo que generan esta carga salen de ellas. Las líneas de campo saldrán de ella. Bien, y nos dice, en una región del espacio en la que el potencial eléctrico es constante, bien, entonces para que el potencial sea constante, nos tendríamos que estar desplazando por una superficie equipotencial. ¿Vale? Nos tendríamos que estar desplazando por aquí. Entonces, en este caso, el potencial constante. ¿Qué sucede cuando el potencial es constante? Que las líneas del campo son perpendiculares en cada punto, ¿no? Si seguimos la trayectoria, estas líneas de campo son perpendiculares a la trayectoria que sigamos, pero la intensidad de campo en este punto sobre la superficie equipotencial va a ser constante. Bien, ¿cómo lo podemos demostrar? Entonces lo podríamos demostrar gráficamente. ¿Cómo lo podemos demostrar numéricamente? Pues hay un par de modos de demostrarlo numéricamente. Uno de ellos sería, bueno, pues la variación de potencial a que es igual. Recordad que el potencial lo podíamos calcular con la expresión de K por Q partido por R, ¿no? Y la intensidad de campo como K por Q partido por R al cuadrado o D cuadrado, dependiendo de lo que usásemos, ¿no? Entonces, al final el potencial nosotros lo podríamos expresar como la intensidad de campo en módulo por cómo varía pues la posición, ¿no? Lo podríamos expresar de esta manera. O si lo queremos expresar matemáticamente con un poquito más de propiedad la diferencia de potencial, como varía el potencial, va a ser menos la integral de E por el desplazamiento que nosotros hagamos. Esto se denomina la circulación de un vector. Entonces lo que nos están diciendo es que este término es cero. ¿Vale? La variación de potencial es cero. Si delta de V, que es la variación de potencial, es igual a cero, pueden suceder dos cosas. Lo podemos trabajar de cualquiera de las dos maneras, ¿no? Puede suceder que la intensidad de campo sea perpendicular al vector circulación, que es lo que tendríamos aquí. El vector circulación iría siempre en este sentido, ¿no? El DDR. Con lo cual, esa sería una posibilidad y la otra posibilidad que tendremos es que la intensidad de campo, el valor de la intensidad de campo, sea nulo. Vale. Bien. Como suponemos que es una región del espacio, con lo cual habrá muchas direcciones, ¿vale? Suponiendo que hay muchas direcciones, la respuesta correcta en este caso sería que la intensidad de campo eléctrico sería nula, porque DDR podría tener en una región del espacio en 3D muchas direcciones posibles. Vale. Bien, otro modo matemáticamente de resolver este ejercicio, bueno, quizás un poco más complejo, yo creo que más sencillo sería gráficamente. Lo siguiente nos iríamos a la variación de potencial. Otro modo de resolverlo es mediante la definición de intensidad de campo eléctrico que normalmente damos en cuanto tenemos un poquito de cálculo integral. Entonces, la intensidad de campo eléctrico, recordad que venía dada la expresión como la constante de Coulomb, carga que crea el campo, carga que recibe el campo, perdón, carga que crea el campo,
partido por la distancia al cuadrado. Vamos a poner d al cuadrado. Vale. Bien, pero la intensidad de campo, bueno, por un vector unitario en la dirección del radio, pero la intensidad de campo la vamos a poder expresar también como menos el gradiente de una función potencial. ¿Qué es esto del gradiente de una función potencial? ¿Vale? ¿Qué significa esto de gradiente? Bueno, pues que si nosotros tenemos una carga positiva aquí y esa carga positiva está generando unas líneas de campo V1, V2 y V3, el gradiente quiere decir la variación respecto a las tres direcciones del espacio de esa función potencial. Evidentemente, pues si una carga es positiva, V1 es mayor que V2 y V2 es mayor que V3. Con lo cual, las líneas de campo van en el sentido en que la función potencial disminuye. Con lo cual, el gradiente de potencial, vamos a pintarlo en azul, la intensidad de campo iría así. ¿Qué sucedería si la carga fuese negativa? Pues si la carga fuese negativa, aquí tendríamos nuestras líneas de campo también. Vale, si estas V1, V2 y V3. ¿Qué sucede en este caso? Que V1 es más negativa que V2 y V2 es más negativa que V3. Entonces, ¿cómo se definiría la intensidad de campo? La intensidad de campo es menos el gradiente de potencial, con lo cual en este caso la intensidad de campo iría en sentido contrario. Por eso las líneas de campo mueren en las cargas negativas y nacen de las cargas positivas. ¿Cómo podemos expresar esto de otra manera? Lo podríamos expresar como la derivada de la función potencial, esto es una derivada, respecto al eje X con un vector unitario, no sé si lo ponéis con el angulito o con la flecha, ¿vale? Signo menos, menos la derivada del potencial respecto a la otra de las direcciones del espacio, con vector unitario j, menos la derivada, cómo varía el potencial respecto, esto es una i, perdón, respecto a la tercera de las direcciones del espacio, con vector unitario k. Pero bueno, el concepto de gradiente es cómo es la variación. Con lo cual, en valor absoluto, volvemos a modo que lo resolvíamos antes. En valor absoluto sería... Valor absoluto no, considerando simplemente el signo, no la dirección y sentido, ¿no? Vamos a tomarlo ahí con comillas. Sería menos la variación del potencial respecto a cualquiera de las direcciones espaciales. Aquí pongo la X para trabajar en una dimensión. Bien, y sería pues la tercera manera de resolverlo. Quizás gráficamente se entienda un poquito mejor, ¿no? Bueno, y vamos a la segunda cuestión sobre campo eléctrico que teníamos en este examen. Bien, en esta cuestión lo que tenemos es que resolver un problema y veremos que bueno, pues no es demasiado complicado. Nos dice que una carga eléctrica está en la posición 0, 0 y en un punto A del eje X el potencial es menos 120 voltios y el campo eléctrico es menos 80 newton partido por culombio. En el sentido Y, evidentemente. Si las coordenadas están dadas en metro, calcula la posición y el valor de Q. Vamos a hacer un pequeño esquema y vamos a ello. Entonces, ahí tenemos nuestra carga Q. Vamos a representar nuestra carga Q. Ahí. Carga Q. Vamos a ponerla en verde porque no sabemos si es positiva o negativa, ¿no? Y en un punto A, vale, del eje X, vamos a ponerlo como positivo, después si nos salen los valores negativos, pues nos saldrá. El voltaje en A es menos 120 voltios y el campo en A es de menos 80. Vale, con lo cual he girado a la izquierda. Menos 80 newton partido por culombio. Bien, si recordamos las expresiones del voltaje en un punto A y del campo en un punto A, vale, vamos a trabajar. No le voy a poner vector, ¿vale? Porque no, ya sabemos que va hacia la izquierda. Simplemente vamos a tener en cuenta el signo, ¿vale? Será la constante por la carga partido por la distancia y esto es una D. Y en el caso de la intensidad de campo, constante carga partido por la distancia al cuadrado. Con lo cual sustituimos los valores que conocemos de aquí. Voltaje, menos 120 voltios, tiene que ser igual a la constante de Coulomb por la carga partido por la distancia. Y en este caso la intensidad, que es menos 80, tiene que ser igual a la constante de Coulomb, carga partido por distancia al cuadrado. ¿Qué podemos hacer? Podemos despejar la carga
de la primera de las expresiones. Entonces la carga sería menos, vamos a sacar la constante para afuera, constante menos, perdón, constante queda dividiendo, menos 120 por D partido por K, y sustituimos en la segunda, por ejemplo, ¿no? Nos quedaría que menos 80 es igual a la constante de Coulomb por la carga, y la carga es menos 120 por D partido por K y partido por D cuadrado. Con lo cual podemos cancelar cuadrado con D, constante de Coulomb con constante de Coulomb. Y llegamos a la expresión de la distancia. Vale, y la distancia nos daría en este caso menos 120 partido por menos 80, que es 1,5 metros. Con lo cual, esta distancia de aquí a aquí serían 1,5 metros, con lo cual el punto es el 1,50. Vale, ¿cómo calculamos ahora la carga? Pues sustituyendo en la expresión que teníamos arriba, menos 120 por la distancia, que es 1,5, partido por la constante de Coulomb. Sustituimos la constante de Coulomb y nos queda menos 2 por 10 elevado a menos 8 Coulomb. Vale, que sería la carga que tendríamos. Primer apartado hecho. Vamos al segundo. Y en este nos dice, calcula el trabajo que realiza la fuerza eléctrica para llevar un electrón desde el punto B22 hasta el punto A. Vale, pues vamos a ello. Vale, entonces el ejercicio consiste en calcular el trabajo que debe realizar el campo eléctrico para ir desde el punto B hasta el punto A. Eso será menos la carga que tengamos, que es la carga del electrón, por el potencial en A menos el potencial en B. Vale, ¿qué sucede? Que el potencial en A ya lo conocemos, menos 120 voltios. Calculamos el potencial en B. El potencial en B, constante, carga por la distancia al punto B. Constante 9 por 10 elevado a 9. La carga que tenemos es menos 2 por 10 elevado a menos 8 Coulomb. Y ahora la distancia. Como el punto B es 2,2, la distancia del 0,0 al 2,2, ¿vale? La distancia, ya no pongo el 0,022, será la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Raíz de 8. Con lo cual nos queda aquí partido por raíz de 8. Y entonces, bueno, pues calculamos este valor, nos da menos 63,6 voltios. Sustituimos estos dos valores arriba, menos 1,6 por 10 elevado a menos 19, por el menos de adelante, más, ¿vale? Entonces, la carga de electrón es negativa, con lo cual con este menos, positivo. Potencial final, menos 120, potencial inicial, más 63,6. Y eso nos quedaría que el trabajo eléctrico sería de menos 9,02 por 10 elevado a menos 18 joules. ¿Qué quiere decir este signo negativo en el trabajo eléctrico? Quiere decir que por sí sola se desplazará, ya que tenemos una carga negativa y otra carga negativa que es la del electrón, ¿vale? Por sí sola se desplazaría alejándose. Por sí sola se desplazaría alejándose. ¿Vale? No iría hacia el punto 2,2. Entonces, eso quiere decir que gastamos energía para llevar el electrón desde el primer punto al segundo, ¿vale? Desde el punto B hasta el punto A, ¿vale? Y con esto tendríamos el ejercicio resuelto. Un saludo.